Es necesario que nosotros evaluemos cuando nosotros hablamos acerca del acto de adoración que nosotros como iglesia le rendimos al Señor. Una de esas manifestaciones que nosotros damos externamente a Dios es cuando como iglesia nos reunimos en un culto y cantamos canciones. Esa es una de las manifestaciones externas de lo que es la alabanza y adoración que la iglesia le rinde a Dios. Amén. Y a veces en nuestros hogares de manera individual también lo hacemos de muchas y diversas maneras, aunque sabemos que el acto de adoración en sí abarca muchísimo más. Estas son manifestaciones externas de una adoración personal y colectiva, pero pocas veces nosotros nos paramos por un momento a meditar si verdaderamente ese acto de adoración que rendimos de manera colectiva y personal ha sido agradable a Dios y si verdaderamente Él lo ha recibido. Pocas veces meditamos en esto. Ahora, para poder nosotros meditar y llegar a una conclusión correcta de si Dios sí recibió esa ofrenda de adoración, necesitamos discernimiento. Y eso poco lo hay entre los miembros de la iglesia cristiana. Teniendo esto en mente, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 8. Génesis capítulo 8. Y vamos a estar meditando en esta noche en los versículos 20 y 21. Gloria al Señor. ¿Cuántos están vivos? Amén. Gloria al nombre del Señor. Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice así la palabra del Señor. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche, mi Señor y mi Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos y seguimos delante de tu presencia, con gozo, con alegría, con gratitud. Gracias por todo lo que has hecho hasta ahora en este lugar y por lo que seguirás haciendo a través de la predicación de tu palabra. Oramos para que traigas sabiduría al predicador y temor y reverencia a la iglesia que escucha, Señor. Bendícenos a todos de manera general y llévanos a través de este mensaje a meditar en nuestra propia vida, Señor, y a hacer los cambios necesarios para poder seguir adelante mostrando el carácter de Cristo. Para la gloria de tu santo nombre lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El título que hemos traído para el mensaje de esta noche es el siguiente: la ofrenda que Dios recibe. Este pasaje que nosotros hemos tomado gira en torno al final del diluvio. Sabemos que Dios trajo un diluvio sobre toda la tierra y cuando nosotros meditamos en el versículo 20 y 21 del capítulo 8, nos damos cuenta de que el diluvio ya cesó. Ya la tierra está seca, pero es necesario que nosotros entendamos que Dios trajo este diluvio universal por causa de la generación depravada que vivía en los tiempos de Noé. Era una generación literal, depravada, era una generación perversa a tal punto de que Dios se arrepintió de haberlos creado. Eso es lo que nos dice el libro de Génesis en el capítulo 6, versículo 5. Mire lo que dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que los designios y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos, mire cómo dice, era de continuo solamente el mal. Eso dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y nosotros ya sabemos que el Dios de la Biblia conoce a la perfección lo que hay en el corazón del hombre. Entonces este pasaje nos muestra, Génesis 6, capítulo 6, versículo 5 nos muestra que Dios empezó a mirar adentro del corazón de los hombres de aquella generación, empezó a evaluar lo que había dentro de ellos y vio que solamente pensaban, meditaban y actuaban en base a la maldad que había en el corazón de ellos. No había nada bueno que mirar en esa generación. Ahora, por causa de la maldad de esa generación, el Señor abrió las fuentes de las aguas. Otras traducciones de la Biblia dice que el Señor rompió las cataratas de los cielos. O sea que lo que vemos ahí es algo exagerado, tremendo, algo que obviamente ningún ser humano fuera de aquella generación de los días de Noé ha podido ver y de seguro nadie lo verá porque ya Dios prometió no volver a destruir la tierra con agua. Escuche, el relato de la Escritura nos dice que llovió durante 40 días y 40 noches. El agua subió aproximadamente unos 7 metros luego de cubrir todos los montes más altos que había en la tierra. Y yo quiero que usted solo imagine esta escena. ¿Cuál cree usted que es el monte más alto en la actualidad que hay en la tierra? El Everest. ¿Cuántos metros puede medir el monte Everest? Imagínese una inundación que sobrepasa el monte Everest y sube 7 metros más del monte Everest. Eso es un derroche de agua impresionante. Es algo exagerado lo que el libro de Génesis nos relata en el capítulo 7. Es un derroche de agua. Y mire lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 22. Dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Todos los hombres que habían en la tierra hasta ese momento, todos los animales, todos los reptiles y aún las aves que vuelan, que no estaban dentro del arca, ¿qué pasó con ellos? Dice el relato, murieron. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices murió. Ahora, solamente Noé y su familia, quienes habían entrado y habían permanecido en el arca, fueron librados de morir. Solamente Noé, su familia y los animales que entraron con Noé en el arca fueron preservados de la muerte. Ahora, cuando entramos en este capítulo 8, en los versículos 20 y 21, donde tomamos la lectura de este mensaje, nos damos cuenta que ya la tierra estaba totalmente seca. Noé había enviado un cuervo y luego posterior al cuervo envió una paloma. 3 veces envió la paloma. La primera vez el relato dice que la paloma no encontró un lugar donde reposar la planta de su pie. Luego dice que a los días Noé volvió a enviar la paloma y la paloma regresó con una hoja de olivo. Y luego la volvió a enviar a los 7 días después y la paloma ya nunca más regresó, a lo que Noé entendió que ya la tierra estaba totalmente seca. Entonces, en este relato vemos que ya la familia de Noé y los animales habían descendido del arca y lo primero que hizo Noé al tocar tierra firme, tierra seca, fue edificar un altar al Señor y ofrecer holocausto. Mire esto, Noé no descendió del arca y empezó a mirar, bueno, vamos a mirar cuántos murieron, vamos a mirar cómo fue la mortandad. No, Noé no pensó en eso. Noé lo primero que hizo fue edificar un altar al Señor y ofrecerle un sacrificio a Dios. Tremendo Noé.
Era algo que Noé había guardado en el corazón durante el tiempo de estadía en el arca, que no fue poco. Con relación al sacrificio que Noé le ofreció al Señor, el verso 21 dice: el Señor percibió olor grato y recibió el holocausto. Tremendo. Tremendo. Escuche, el Señor percibió olor grato y recibió el holocausto. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche es: ¿por qué Dios percibió ese olor tan grato, tan bueno, tan agradable y lo recibió? ¿Por qué Dios recibió la ofrenda o el sacrificio que Noé levantó en el altar? Escuche, para poder nosotros entender verdaderamente cuál fue el motivo por el que Dios recibió este sacrificio, primero tenemos que mirar algunas características de la persona de Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 9, mire lo que nos dice la Biblia acerca de Noé. Dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y luego concluye diciendo: con Dios caminó Noé. Mire las características tan importantes que nos presenta el libro en el capítulo 6, versículo 9. Nos dice que era un varón justo. Dice que era perfecto en sus generaciones, y además de eso concluye diciendo que Noé caminó con Dios. ¿No le suena parecido a Enoc? Pues déjenme decirle, Enoc era bisabuelo de Noé. He ahí la importancia de que hayan hombres y mujeres temerosos de Dios que transmitan el temor y la reverencia a los hijos y a los hijos de los hijos de los hijos. Las mismas características que nosotros vemos prácticamente de Enoc, las vemos en Noé. Dice que era perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Ahora, escucha lo que les voy a decir a ustedes acá. No dice el pasaje que Dios caminó con Noé. No. Dice que Noé caminó con Dios. Y una de las cosas que necesitamos nosotros mirar es la manera como Dios camina. Dios no camina lento. Dios avanza rápido. Y Dios no camina torcido, sino que Dios anda por una senda recta. Y para que una persona pueda estar de acuerdo con Dios y caminar con Dios, tiene que caminar a la manera de Dios. O sea, nosotros si queremos caminar con Dios, no podemos caminar a nuestra manera. No podemos caminar y desviarnos del camino. No, necesitamos caminar derecho, porque el camino del Señor, dice el proverbista, es recto. El camino de Dios es hacia arriba, no hacia abajo. Y así tenemos que caminar nosotros con Dios. Ahora, es bien importante esto con relación a la ofrenda que Noé le ofreció a Dios, porque dice que esos animales que Noé ofreció eran animales limpios. Y es importante resaltar que la ofrenda que se ofrece habla de quien la da, pero también habla de quien la recibe. Si Noé ofreció una ofrenda limpia, es porque en sí Noé era un hombre limpio delante de Dios y le estaba ofreciendo una ofrenda a un Dios que es infinitamente santo. Y eso es tremendo, porque nosotros necesitamos mirar cada vez que nos presentamos delante de Dios y que queremos traer una ofrenda, necesitamos mirar cómo estamos. Muchas veces nos acercamos a presentar la ofrenda de adoración a Dios enojados con el esposo, con la esposa, con los hijos, peleando con el hermano, teniendo odio, rencores, resentimientos. Y la verdad es que Dios no recibe ese tipo de ofrenda. Y ahí caemos muchas veces nosotros. Entonces necesitamos evaluar verdaderamente eso. Ahora, la palabra que nosotros vemos aquí, que dice que Noé era justo, esto lo que significa es que Noé era un hombre que obedecía los mandamientos de Dios.
No era un hombre que obedecía a los mandamientos de Dios. ¿Qué más significa esta palabra justo que vemos aquí? Significa que Noé era un hombre que se había apartado del pecado y obviamente necesitamos aclarar algo aquí. Noé no era perfecto. Noé no era impecable, solamente Dios es perfecto e impecable. Es decir, Noé también pecaba, pero ¿qué era lo que marcaba la diferencia en Noé y aquellos hombres de la generación? Que cuando Noé pecaba delante de Dios, venía a él en un arrepentimiento genuino. Porque esa es la característica que muestra verdaderamente que nosotros somos justos delante de Dios. Cuando pecamos, pero reconocemos el pecado y nos apartamos. Eso muestra verdaderamente que somos justos delante de Dios. Ahora, también dice que Noé era un hombre perfecto y esto significa que Noé vivía en integridad. Es decir, Noé siempre era el mismo. Cuando lo veían, cuando no lo veían, él actuaba con integridad. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba siempre evaluando su corazón. Si el capítulo 6, versículo 5, dice que aquellas personas de aquella generación eran de un pensamiento malo constante y continuamente, y luego vemos que Noé halló gracia delante de Dios, significa que Noé era diferente. Noé marcaba la diferencia en aquella generación. Tremendo. Y también dice que Noé caminaba con Dios y ya hemos dicho que Dios camina recto. Ahora, escuche lo que le voy a decir. El hecho de que nosotros caminemos con Dios sabiendo que Dios es un Dios que camina en rectitud. Y seamos sinceros, ¿de qué manera fue que Dios mostró la rectitud al mundo? Cuando Dios el Padre envía a Cristo, nosotros vemos que Cristo vivió una vida perfecta. Nosotros vemos que Cristo vivió una vida de obediencia completa al Padre. Nosotros vemos a Cristo cumpliendo a cabalidad todos los mandamientos de Dios. Hasta lo último. De principio a fin, el Señor Jesucristo fue obediente a la perfecta voluntad del Padre. ¿Y todo para qué? Para presentarnos justos delante de Dios en su trono con su obra de redención. Ese fue el objetivo por el cual Cristo mostró su rectitud, su perfección, para hacernos perfectos delante de Dios al imputar sobre nosotros su justicia perfecta. ¿Qué fue lo que recibió Cristo? A Cristo le fueron imputados nuestros pecados y Él imputó sobre nosotros su justicia perfecta para hacernos justos delante del Padre. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Significa permanecer fiel a Dios. Y ya hemos dicho que aunque no somos perfectos, nos caracterizamos porque pecamos, pero nos dolemos. Si usted peca y no se duele en el corazón, significa que usted no es de Dios. Algo mal anda dentro de usted. Si el pecado no le duele, si el ofender al Dios Santo de manera directa con el pecado no le causa un dolor a usted en el corazón, una angustia, y ese dolor y esa angustia lo lleva a usted a buscar el perdón de Dios y a buscar que Dios lo restaure para usted poder caminar con Él, significa que algo anda muy mal en usted, demasiado mal, porque tiene que haber un dolor, pero no un dolor pequeño, es un dolor grande. Yo no sé verdaderamente qué piensa usted acerca de lo que es tener una relación con Dios. Pero yo soy consciente de que no existe nada en el mundo más importante que mi relación con Dios. Que no existe nada más importante para mí en esta tierra que yo acercarme a Dios y tener mi conciencia de que Él está ahí y me está escuchando. Eso es lo más importante para mí en la vida, es eso. Y siendo consciente de algo, he pecado, claro que he pecado. Han habido momentos donde yo de manera superficial he tomado el pecado y he visto la diferencia. Porque yo me he acercado a Dios y he visto esa barrera.
Y ahí es donde ha venido el dolor a mi corazón y me he tenido que humillar y con lágrimas decirle: Señor, perdona mi dureza de corazón, para que esa restauración de mi relación con Dios sea efectiva. Y eso era lo que había en Noé. Y eso es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros. Ahí es donde comienza verdaderamente una vida de adoración. Ahí es donde nosotros empezamos a construir una vida de altar para el Señor. Ahí es donde nosotros nos convertimos en ese altar para el Señor. Amén. Caminar con Dios, escuche lo que significa. Significa dejar todo atrás y tenerlo a Él como el objeto de mayor valor. Eso significa caminar con Dios. Escuche, Dios no va a permitir que usted camine con Él si usted todavía está aferrado a las cosas del mundo. Él no va a caminar con usted de esa manera, olvídese. Él camina con una persona que ha dejado la vida pasada atrás y que está viviendo una nueva vida. Y dejar todo atrás implica dejar el mundo, las concupiscencias del mundo y el pecado atrás. Significa vivir tomando decisiones que agradan a aquel con quien caminamos. En el caminar con Dios hay que tomar decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos tienen que agradarle a Él para que Él camine con nosotros. Ahora, Noé llevaba esto y mucho más a la práctica y por eso Dios se agradó de él y de su ofrenda. La pregunta para la iglesia es esta: ¿piensas y vives así como Noé? Porque lo que hemos mencionado de Noé, eso era Noé. Eso era lo que Noé hacía, eso era lo que Noé pensaba y llevaba a la práctica. ¿Piensas y vives así como Noé? Es la pregunta para la iglesia. Solamente meditemos en esto, mis hermanos. Probablemente en los días de Noé, y digo probablemente porque es lo más probable, la Biblia no registra en ningún momento que en los días de Noé haya llovido sobre la tierra. No hay registro bíblico de que haya caído agua de arriba hacia abajo hasta el momento en el que Dios le habló a Noé. Entonces, siendo sinceros y teniendo en cuenta de que probablemente nunca había llovido sobre la tierra y Dios le habla a Noé y le dice: voy a traer un diluvio donde todo ser viviente morirá. Solamente piense que Dios se le aparece a usted, nunca ha llovido, usted nunca ha habido nada y Dios le dice: va a haber un diluvio y va a morir todo lo que respira sobre la tierra. Es cuestión de decir amén o cuestión de no creer. Y si uno dice amén es porque se va a comprometer a llevar a la práctica todas las ordenanzas del Señor. Eso es tremendo, mis hermanos. Dios le dice a Noé que construya un barco, escuche, de aproximadamente 138 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Estamos hablando de un barco muy grande. Escuche, 138 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Esas son las medidas que Dios le dio a Noé, específicamente hablando acerca del arca. Y obviamente no era lo único. Dios le da otra serie de ordenanzas acerca de la construcción. Y es tremendo uno ver que Noé no titubeó. Noé dijo: amén, va para esa, Señor. Y empezó a trabajar. Y empezó a construir el arca. Cuando usted se puede imaginar, usted construyendo un barco en medio de un calor sofocante. Y no llueve. Y cada día el calor más tremendo. Y usted sigue trabajando, construyendo un barco gigante, que es lo que vemos ahí. Era un barco gigante. Y Noé siguió construyendo el arca. Ahora, Noé no solamente construyó el arca, sino que se dio a la tarea de advertir a aquella generación acerca del diluvio que venía. O sea, no solamente él empezó a trabajar, sino que él corrió el riesgo de advertir a esa generación: oigan, viene un diluvio. Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 5, nos dice que Noé era
pregonero de justicia. O sea, en pocas palabras, Noé fue el predicador de esos días. Fue el predicador el que advirtió acerca del juicio que Dios traería. ¿Qué significa esa palabra que vemos ahí que Pedro nos dice pregonero de justicia? Significa que Noé era una atalaya que traía una advertencia acerca de un inminente peligro. O sea, no era un ejército que venía. No era un rey con un carruaje y con un ejército detrás el que venía contra ellos. No, era algo muchísimo peor. Era un diluvio universal el que venía. Y Noé se dio a la tarea de advertir a aquella generación. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué pudo haber recibido Noé de la gente? Es lógico. Recibió burlas, recibió desprecio. Me imagino que intentaron desanimarlo. Noé, pero ¿cómo así que va a llover? Solamente mire hacia arriba. Y solamente mire aquí, nos estamos quemando del calor. Y usted dice que va a llover. Me imagino que intentaron desanimarlo. Pero Noé siguió adelante. Escuche, ¿por qué Noé siguió adelante? Porque esos 120 años que pregonó, también caminó con Dios. Esa es la causa por la que Noé siguió trabajando, porque Noé trabajaba y caminaba con Dios. Trabajaba en la construcción del barco y seguía caminando con Dios. Ahora, de tal manera caminó Noé con Dios, que Dios estuvo agradado de él durante el tiempo que estuvo dentro del arca. Y por causa de Noé preservó la vida de su familia y de aquellos animales que estaban con él. Tremendo. Dios estuvo agradado con Noé durante toda la estadía de Noé en el arca. No fue que, escuche lo que le voy a decir, no fue que Dios se agradó de Noé cuando Noé descendió del arca y presentó la ofrenda. No, Dios estuvo agradado con Noé durante todo ese tiempo que él estuvo en el arca, tanto que preservó la vida de Noé, de la familia y de los animales. Amén. Yo quiero que usted por un momento piense algo. Solamente imagínese la presión de las olas. Cómo las olas golpeaban contra el arca. Usted se puede imaginar la presión de las olas. ¿Y sabe qué pasó? Ni una sola gota penetró el arca. ¿Qué cree usted que bastaba para que el arca fuera destruida? Que solamente una gota penetrara el arca. Y ni una sola gota la penetró. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba preservando a Noé, su familia y los animales. Por esa sola causa nada más. El Señor le dijo a Noé: vas a calafatear el arca por dentro y por fuera. O sea, la vas a rellenar de brea. ¿Y qué hizo Noé? Amén. Y por causa de su obediencia, Dios preservó la vida de Noé y de su familia y de los animales. Ahora, Dios preserva la vida de aquellos que lo agradan. Dios bendice la vida de aquellos que lo agradan. Dios suple todas las necesidades de aquellos que lo agradan. Suple todas las necesidades. Pensemos en esto. Noé estuvo aproximadamente 370 días dentro del arca. Un poco más de un año para nuestros días. Y Dios suplió todo lo necesario. Dios preservó la salud de Noé, la salud de su familia y la salud de todos los animales que entraron en el arca. Además que preservó los alimentos. Durante un año, lo que usted meta dentro de algo se puede dañar. Yo no me imagino que Noé metió un refrigerador en el arca. No creo que él haya tenido nevera, refrigerador. Yo no creo. Y sin embargo Dios preservó los alimentos durante un año. Mis hermanos, ese es el Dios de la Biblia. Y a veces nosotros pensamos que si nos quedamos sin trabajo nos vamos a morir. A veces nosotros pensamos que si nos enfermamos,
hasta ahí llegó todo. No, mis hermanos, si Dios fue capaz de preservar a Noé, su familia y los animales en el diluvio, con todo lo que hemos visto, ¿qué no puede hacer el Señor con aquellos que ha escogido de pura gracia y les ha dado a Cristo como Redentor? ¿Qué no puede hacer Dios con la iglesia? ¿Qué no puede hacer nuestro bendito Dios? Una de las cosas que más tenemos los seres humanos, aún los cristianos, es que cuando pensamos en que vamos a quedar sin empleo, ahí termina todo. Pero vemos un Dios que siempre está atento a las necesidades de los justos y las suple. Ahora, mirando más de cerca la ofrenda que Noé ofrece a Dios, la Biblia nos dice en el versículo 21, escuche, ya vamos a enfocarnos en la ofrenda que Noé presentó. ¿Qué nos dice el versículo 21 acerca de la ofrenda? Dice, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Escuche, él no tomó cualquier tipo de animal. Él tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y luego la ofreció en el altar. ¿Y qué percibió el Señor? El Señor usó su nariz. Ahora, ¿cuántos saben que Dios tiene nariz? Bueno, esta iglesia ha aprendido en estos años. Bueno, sabemos que Dios está usando, o el escritor está usando lo que llamamos una figura antropomórfica, que muestra a Dios con cualidades de seres humanos para que lo podamos entender. Lo que significa es que Dios se agradó de la ofrenda de Noé, porque eran animales limpios. Pero mis hermanos, aquí llegamos a una encrucijada. Y esto que voy a hacer a continuación en este mensaje, no lo hago por mi parte, porque yo les he dicho 100 veces. Aquí va una vez más, 101. Yo les he dicho que la Biblia dice que a Jonás se lo tragó un gran pez, ¿cierto? Eso dice el relato bíblico. Mis hermanos, vuelvo y lo reitero. Si la Biblia dijera que Jonás abrió la boca y se tragó el pez, yo diría amén. En serio, yo diría amén. Porque yo creo ciegamente a las palabras de la Biblia. Sin embargo, nosotros necesitamos obligatoriamente ser apologistas. ¿Qué significa esto? Nosotros necesitamos convertirnos en defensores de la fe. ¿Por qué? Porque hay escépticos. ¿Dónde están los escépticos? ¿Afuera? No, aún dentro de la iglesia hay escépticos que lo único que hacen es cuestionar lo que la Biblia dice. Hay personas que vienen a las iglesias cristianas y vienen es mirando qué enseña el pastor, qué enseña el predicador, para después ir y coger a algunos débiles en la fe y decirles, ¿se da cuenta? Vea, mire lo que el pastor dice y mire que la Biblia dice esto, hay una contradicción. ¿Y saben cuántas personas han salido de las iglesias cristianas porque han percibido contradicciones? Muchos han dejado el cristianismo porque terminan, no, vea, uno para qué lee la Biblia si finalmente uno se da cuenta que la Biblia se contradice. Bueno, sí es verdad que la Biblia se contradice. No, existen pasajes que son oscuros, es verdad. Existen pasajes en la Escritura de los cuales nosotros no tendremos una respuesta muy contundente para convencer al escepticismo, pero el escepticismo tampoco tiene una respuesta contundente para convencer al cristiano. Ahí está la cuestión. Nosotros no tenemos una respuesta eficaz para convencerlos a ellos, pero ellos menos que tienen una para convencernos a nosotros. Sin embargo, todo en la Biblia tiene solución. Seamos sinceros, ¿para cuántos de nosotros es un misterio saber que uno de los pasajes más cuestionados de la Biblia es, o de los capítulos más cuestionados de la Biblia es el Arca de Noé? Sobre esto existen cientos y cientos de miles de personas en el mundo que dicen, eso es una fábula, eso es una fantasía. ¿Y sabe de dónde se pegan?
Ellos no se pegan tanto del relato del arca, de la construcción, del diluvio, de la gente que se ahogó, no. Ellos no se pegan mucho de ahí. ¿Sabe de dónde se pegan? De este versículo 21. ¿Y por qué? Bueno, sencillo. El versículo 21 nos dice a nosotros que Noé tomó animales, ¿qué? Limpios. Y los escépticos dicen, y bueno, ¿cómo Dios le va a decir a Noé que meta dentro del arca animales limpios si el conocimiento y el criterio de los animales limpios e impuros se dio en el libro de Levítico? Y ahí muchos tienen un gran problema. Porque Dios estableció, según la Escritura, el relato bíblico que tenemos, Dios estableció los animales limpios e inmundos a través de la ley de Moisés, para muchos. Pero sabemos que si Dios le habló a Moisés de animales limpios e impuros, en este relato de Génesis, es porque ya para Dios existían y ya ellos tenían conocimiento. Ahora, mire a dónde los quiero llevar con esto. Génesis capítulo 7, versículo 2. Dios le dice a Noé lo siguiente: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y aquí vemos a Noé ofreciendo esos animales que él introdujo en el arca limpios como una ofrenda. Amén. Pero ¿qué dicen los escépticos con relación a esto, los críticos de la Biblia? Bueno, en primer lugar les quiero decir que necesitamos ser apologistas o defensores de la fe para no dejarnos arrastrar por los escépticos. Y en segundo lugar, necesitamos ser apologistas para atraerlos a la fe en Cristo, escuche, por medio del razonamiento bíblico e histórico. Nosotros tenemos en la Biblia suficiente y en la historia suficiente para convencer a un escéptico, obviamente en dependencia del Espíritu Santo, de que la Biblia es no 100%, es 1000 veces 100% fidedigna y debemos creer en ella. Amén. ¿Cuántos creen en eso? Yo lo creo totalmente. Ahora, escuche. Una acusación particular que los escépticos han formulado durante muchos años en relación al relato bíblico de Noé y el diluvio es que la distinción entre animales limpios e impuros no se estableció hasta el capítulo 11 del libro de Levítico. Thomas Paine, el crítico más destacado de la Biblia en los primeros años de América, comentó en una carta dirigida al editor de un periódico llamado El Prospecto lo siguiente. Él comentó lo siguiente. Le comentó en una carta al director de ese periódico lo siguiente. Y él dice en el relato: sobre la absurda historia del diluvio de Noé en Génesis 7 te envío lo siguiente. El segundo versículo hace que Dios diga a Noé: de los animales limpios toma contigo 7 parejas, el macho y su hembra. Y de los animales que no son limpios, 2 parejas, el macho y su hembra. Ahora bien, no existía tal cosa como animales limpios e inmundos en los días de Noé. La historia, por lo tanto, se desacredita por sí misma, porque el inventor se olvidó de sí mismo al hacer que Dios utilizara una expresión que no podía ser usada en ese momento. Y yo quiero que ustedes noten la sutileza con la que Satanás usa sus instrumentos para dañar la mente de las personas. ¿Qué es lo que este hombre está sosteniendo aquí? Bueno, yo hubiera creído en animales limpios y en animales inmundos si me lo hubieran citado más adelante, pero no en el relato de la historia de Noé. Eso es lo que él está diciendo acá. Ahora, alguien, pero antes de mostrar a alguien que escribió en defensa de esto, les voy a hacer otro comentario. Los escépticos aparentemente se han negado a reconocer
que aunque Moisés promulgó leyes sobre animales limpios e inmundos en un momento mucho posterior al diluvio, o sea, en el libro de Levítico, esto no significa que tales reglas concernientes a los animales no pudieran haber existido antes de Moisés, incluso antes del diluvio. O sea, no hay manera de probar de que el hecho de que Moisés haya hablado acerca de estos animales en el libro de Levítico, esto no significa que no hubiese una regla antes. Amén. O antes del diluvio, no significa eso, y ya vamos a mirar por qué. Como señaló el comentarista John Willis, él en defensa de la fe escribió lo siguiente: una ley o una verdad no tiene que tener su origen en un individuo o religión específicos para ser una parte vital de esa religión o para ser distintiva en esa religión. Jesús, por ejemplo, no fue la primera persona en enseñar que el hombre debe amar a Dios con todo su corazón. ¿Dónde fue la primera vez que se enseñó eso? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. O que el hombre debe amar a su prójimo, porque eso se enseñó en Levítico 19, 18. O amar a sus enemigos. ¿Dónde aparece eso? Imagínense, en el Éxodo capítulo 23, versículo 4 y 5. Y en Proverbios 25, 21 al 22. Sin embargo, estas enseñanzas fueron centrales en el mensaje de Cristo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué enseñó Cristo? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Eso le enseñó Jesús. Y también añadió: y amarás a tus enemigos. Ahora la pregunta: ¿Jesús fue el autor intelectual de esta enseñanza? No. Es una enseñanza que se escribió cientos de años atrás de que Jesús existiera. Entonces cualquier escéptico podría decir: bueno, y entonces, ¿por qué Jesús enseñó eso? No, Jesús simplemente tomó una enseñanza que se escribió años atrás para traerla al presente. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con la Biblia? Usamos enseñanzas de miles de años atrás y la traemos al día de hoy. La pregunta es: ¿tienen vida esas palabras? La pregunta es: ¿en la aplicación cambian la mente y el corazón del hombre? Entonces estamos convencidos de que la Biblia es real. ¿Por qué? Porque es un libro vivo el día de hoy. Amén. Porque es un libro que está en acción en los días de hoy. Ahora, de manera similar, el hecho de que Dios haya elegido la circuncisión como una señal, Él y los descendientes de Abraham, voy a leer bien que no leí bien. De manera similar, el hecho de que Dios haya elegido la circuncisión como una señal, Él y los descendientes de Abraham, no significa necesariamente que ningún varón en la historia de la humanidad haya sido circuncidado antes de la circuncisión de Abraham y su familia. Les explico. ¿Qué significa? Moisés habló acerca de la circuncisión, ¿sí o no? Y Moisés existió muchos años después de Abraham. Y Moisés citó a Abraham para hablar de la circuncisión. Sin embargo, la circuncisión se practicaba mucho más antes de que Abraham se circuncidara él y su familia. De hecho, eran prácticas que se hacían en otras naciones. Pero Dios tomó esta práctica para separar para sí mismo su pueblo, porque Dios le dio una representación para él. ¿Qué significaba la circuncisión? Que una persona que era circuncidada pasaba a ser ¿qué? Propiedad del Señor, esclavos del Señor. Entonces, en resumen, el hecho de que este versículo 21 diga que Noé presentó animales limpios para la ofrenda y veamos que la ley estableció eso, no significa verdaderamente que la Biblia se contradiga. Esto es un caso de fe y es necesario traerlo a colisión en este momento. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que esta información le puede servir a muchas personas. No sé si a usted le ha servido, pero a mí el mirar este comentario me afirmó totalmente la fe, porque si bien nosotros no estamos en la obligación de probar nada,
debemos hacerlo. No estamos obligados a presentar defensa de la fe, pero debemos hacerlo. Amén. En primer lugar, ¿para qué? Para no ser arrastrados por los escépticos y antes para atraerlos a la persona de Cristo, mostrándoles que la Biblia y la historia y la arqueología y la ciencia van así. Amén. Ahora, después de resolver este pequeño problema entre comillas, es necesario que nos hagamos la pregunta del millón. Creo que la más importante de este mensaje. ¿Qué representa la ofrenda que ofreció Noé en el altar? ¿Cuántos quieren saber esto? No sé si predique el martes, el jueves, el domingo. No se pierdan ninguno de los cultos que siguen de aquí en adelante y vamos a ver qué significa esta ofrenda porque es bien importante. Mientras tanto, quedémonos con lo que hemos visto hasta ahora. Noé, un hombre que con su vida de obediencia a Dios mostró ser un hombre que por naturaleza era adorador. El Señor hoy nos llama a nosotros como iglesia a ser adoradores. El Señor hoy nos llama como iglesia no a presentar una ofrenda delante de Dios, sino a hacer nosotros una ofrenda delante de Dios. ¿Sabe qué significa ser una ofrenda delante de Dios? Significa vivir una vida de obediencia. Significa vivir una vida rendida y sometida al Señor. Ser una ofrenda para el Señor significa ser un esclavo, una esclava del Señor Jesucristo. Amén. Ser una ofrenda de adoración significa haber muerto al mundo y estar vivo para Dios. Quedémonos hoy con esto. Vámonos meditando en esto que vimos hasta ahora y roguémosle al Señor que usted y yo podamos ser un ejemplo de vida para nuestra familia. Noé vivió en unos días donde Dios había decretado juicio por causa de la maldad de los hombres. Nosotros hoy vivimos en una sociedad que está bajo maldición por causa del pecado y que si no se arrepiente va a dar a una eternidad sin Dios. Y al igual que Noé, necesitamos dar testimonio de esto. ¿Cómo? A través de las Escrituras y a través de nuestra vida de ejemplo. Amén. Noé fue pregonero de justicia. Usted y yo debemos pregonar que este mundo está bajo condenación, pero que por medio de Cristo hay salvación y vida eterna para todos aquellos que vengan rendidos a los pies de Cristo, porque Cristo es el arca del Nuevo Testamento. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Santo de la gloria, una vez más te damos gracias por tu palabra. Una vez más te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú conoces la necesidad de la iglesia, porque tú hablas en base a la necesidad de la iglesia. Yo te doy gracias porque este mensaje ha transformado más y más mi mente y mi corazón a tal punto que lo único que deseo, Señor, es seguir el ejemplo de Noé. Que lo único que quiero, Señor, es que cuando tú hables de mí, digas lo mismo que dijiste de Noé, aunque no soy perfecto. Pero sabes que el anhelo de mi corazón es ser esa ofrenda que arde en el altar de tu corazón, Señor. Ayúdame y ayuda a este pueblo, Señor, a seguir viviendo una vida en rectitud y en obediencia. A seguir viviendo una vida separada del pecado y la maldad. Ayúdanos a seguir predicando el evangelio en medio de esta generación que se pierde, a través de las Escrituras y a través de nuestra buena conducta. Oramos en esta noche por nuestra familia, Señor. Nuestra familia vive en un mundo caído y ellos forman parte de ese mundo perdido y ellos caminan en ese mundo perdido, Señor, practicando el pecado. Y sabemos, Señor, porque ya nos lo has dicho a través de la Escritura, que viene un diluvio, que es el día del juicio, Señor, donde todos aquellos que nos suban al arca, que es Cristo, se perderán por toda la eternidad. Así que oramos para que tengas compasión y misericordia de ellos y los atraigas a salvación. Oramos en esta noche para que posterior a este mensaje, todos aquellos cuando oigan, puedan ser advertidos, Señor, y crean en la persona gloriosa del Señor Jesucristo
y vengan a Él en arrepentimiento y fe, para que, al igual que Noé y su familia descendieron del arca, Señor, y fueron preservados, también nosotros y todos aquellos que posteriormente a nosotros crean en el mensaje del Evangelio, también como Noé y su familia, puedan ser preservados en el día del juicio y puedan, Señor, vivir una eternidad contigo, donde seremos solamente tus elegidos, aquellos que hemos sido salvados por pura gracia, los que disfrutemos de tu presencia por toda la eternidad. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a caminar en obediencia y en rectitud. Ahora que salimos de este lugar, llévanos en paz, en seguridad y en tu bendición. Para la gloria de tu santo nombre lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén